Bienvenido. En este tutorial hablaremos de las funciones exponenciales y logarítmicas, su definición y relación entre ellas y algunos ejercicios ilustrativos. En cuanto a la definición de la función logarítmica, logaritmo de base A evaluado en B es igual a n es equivalente a la n igual a b. Este número A es un número real mayor que 0 con b también mayor que 0 y a diferente de 1. Recordemos que cuando hablamos de números mayores que 0, el 0 no está incluido. En este caso, el 0 no puede ser ni base del logaritmo ni argumento del logaritmo. Hablamos del argumento del logaritmo, la expresión o el número real que está dentro del paréntesis. ¿Cómo se interpreta la definición de la función logarítmica? Esta definición, la base de la misma, se centra en que la función logarítmica de base A es la inversa de la función exponencial de base A y viceversa. La función exponencial de base A es la inversa de la función logarítmica de base A. Esto es, logaritmo de base A evaluado en B igual a n es equivalente a elevado al logaritmo de base A evaluado en B igual a la n. Esto es, b es igual a la n. Siendo la función exponencial de base A y la función logarítmica de base A inversa una de la otra, del lado izquierdo de la igualdad resulta únicamente b. Y por esta razón, b es igual a la n. De la misma manera, si partimos de esta igualdad o bien de esta ecuación exponencial a la n igual a b, podemos obtener una ecuación logarítmica tomando la inversa de la función exponencial de base A. Tomando logaritmo de base A a ambos lados, logaritmo de base A de A a la n es igual al logaritmo de base A de b. Como el logaritmo de base A evaluado en A a la n es n, puesto que una es la inversa de la otra, entonces n es igual al logaritmo de base A evaluado en b. De esta manera, como vemos en las últimas dos líneas de la plantilla, partiendo de una ecuación logarítmica, usando el hecho de que la función exponencial de base A es la inversa de la función logarítmica de base A, obtenemos la ecuación exponencial b igual a la n. Y viceversa, partiendo de la ecuación exponencial a la n igual a b, obtenemos la ecuación logarítmica n igual al logaritmo de base A evaluado en b, usando el hecho de que la función logarítmica de base A es la inversa de la función exponencial de base A. Gráficamente, ¿qué significa que la función exponencial de base A es la inversa de la función logarítmica de base A y viceversa? Si estudiamos la gráfica, la función exponencial de base A y la función logarítmica de base A son funciones simétricas con respecto a la recta y igual x, como observamos en la figura. La función y igual a la x, la función exponencial de base A, está trazada en color rojo, mientras que la función logarítmica de base A en color verde. La función identidad o la función bisectriz y igual x trazada en color azul. Como se observa en la figura, la gráfica de la función exponencial de base A y la gráfica de la función logarítmica de base A son simétricas entre sí. ¿Esto qué significa? Que si nos imaginamos que esta es una hoja de papel y trazamos o doblamos la hoja de papel a lo largo de la recta y igual x, la gráfica de y igual a la x coincide con la gráfica de y igual logaritmo de base A evaluado en x. Esto es, son funciones simétricas con respecto a la recta y igual x. Y igual x allí actúa como un espejo. Lo que está graficado por encima de la recta y igual x lo tenemos trazado por debajo de la misma.
en la misma posición, en el cuadrante opuesto. Por ejemplo, la mayor parte de los puntos de la función y igual a la x están trazados en el cuadrante primero y segundo, mientras que para la función logarítmica de base a, la mayor parte de los puntos están trazados en la parte baja del primer cuadrante y el cuarto cuadrante, simétricas entre sí con respecto a la recta y igual x. Por ejemplo, vamos a calcular los logaritmos en base 2 de cada una de las expresiones. En la parte A de 4, en la parte B de la raíz quinta de 16, en la parte C de 4 raíz de 2, en la parte D de 0,125. Se nos pide calcular el logaritmo de base 2 de 4. 4 es un número que es múltiplo de 2, es divisible por 2. 4, descomponiéndolo en factores primos, 4 es 2 a la 2. De esta manera, el logaritmo de base 2 de 2 a la 2 es 2. Es 2 usando la definición anterior. Logaritmo de base 2 es la inversa de la función exponencial de base 2. Entonces nos quedaría el exponente que es 2. En la parte B tenemos la raíz quinta de 16. Logaritmo de base 2 de la raíz quinta de 16. Raíz quinta de 16 no es otra cosa que 16 a la 1 quinto. 16, por su parte, es 2 a la 4. Esto es logaritmo de base 2 de 2 a la 4 elevado a la 1 quinto. Usando la regla de potenciación, esto es logaritmo de base 2 de 2 a la 4 quintos. Como el logaritmo de base 2 es la inversa de la función exponencial de base 2, una es la inversa de la otra, es como si el logaritmo de base 2 eliminara a la función exponencial de base 2, nos quedaría el exponente, 4 quintos. En la letra C tenemos el logaritmo de base 2 de 4 raíz de 2. Cuatro se puede descomponer como 2 a la 2 y raíz de 2 usando reescribiendo esta expresión irracional en términos de un exponente fraccionario, raíz de 2 es 2 a la 1 medio. 2 a la 2 por 2 a la 1 medio, estamos en presencia de un producto, las bases son iguales, copiamos las bases, sumamos los exponentes. 2 más 1 medio, 5 medios. De esta manera, el logaritmo de base 2 de 2 a la 5 medios no es otra cosa que 5 medios. Usando precisamente el hecho de que el logaritmo de base 2 es la inversa de la función exponencial de base 2. A continuación, te propongo que realices tú mismo el siguiente ejemplo. Calcular los logaritmos o el logaritmo de base 2, pero de la expresión 0,125. Chequemos entonces el resultado del ejercicio que ya realizaste. Logaritmo de base 2 de 0,125. 0,125 es una expresión decimal. Debemos reescribirlo en términos de una expresión entera. Para ello vamos a usar la notación científica. También podemos emplearlo o también lo podemos reescribir de la siguiente manera. 0,125 es 125 entre 1000. O bien, corremos el 0 3 lugares hacia la derecha. Sería 125 por 10 a la menos 3. O bien, 125 entre 1000. Al reescribirlo de esta manera, 125 entre 1000, descomponemos cada uno de estos valores numéricos en términos de sus factores primos. 125, 5 a la 3. 1000, 10 a la 3. En ambos casos, el exponente es 3. Entonces, lo podemos reescribir como 10, la base, como 2 por 5 elevado a la 3. Tenemos un producto elevado al mismo exponente, entonces se eleva tanto el primer factor como el segundo factor a la 3.
5 a la 3 entre 2 a la 3 por 5 a la 3. Se cancela numerador con denominador y nos va quedando logaritmo de base 2 de 1 entre 2 a la 3. Esto es subiendo 2 a la 3 al numerador. Esto es logaritmo de base 2 de 2 a la menos 3. Usando el hecho de que el logaritmo de base 2 es la inversa de la función exponencial de base 2, nos quedaría menos 3. En el siguiente ejemplo vamos a calcular los logaritmos de base 3 de cada una de las expresiones. En la parte A de 9, en la parte B de la raíz quinta de 81, en la parte C de 27 raíz cuarta de 3. En el mismo sentido que en el ejercicio anterior, pero ahora calculando el logaritmo de base 3. Logaritmo de base 3 de 9. 9, el argumento, lo descomponemos en factores primos como 3 a la 2. Y logaritmo de base 3 es la inversa de la función exponencial de base 3. Entonces es como si esta eliminara esta y nos va quedando el exponente que es 2. En el caso del logaritmo de base 3 de la raíz quinta de 81, la idea es similar. Raíz quinta de 81 lo podemos reescribir como 81 a la 1 quinto. 81 lo descomponemos en factores primos como 3 a la 4. Y usando la regla de potenciación, 3 a la 4 elevado a la 1 quinto, una potencia de una potencia, copiamos la base, multiplicamos los exponentes. 4 por 1 quinto, 4 quintos. De esta manera, logaritmo de base 3 es la inversa de la función exponencial de base 3, esto es, el exponente que es 4 quintos. En el caso C, tenemos el logaritmo de base 3 de 27 por raíz cuarta de 3. De la misma manera que en los casos anteriores, 27 se descompone como 3 a la 3. Raíz cuarta de 3 como 3 a la 1 cuarto con exponente fraccionario. De esta forma, 3 a la 3 por 3 a la 1 cuarto, copio la base, sumo los exponentes. 3 más 1 cuarto es 13 cuartos. De esta forma, logaritmo de base 3 de 3 a la 13 cuartos es 13 cuartos. Logaritmo de base 3 es la inversa de la función exponencial de base 3, solo sobrevive el exponente que es 13 cuartos. De la definición logaritmo de base A evaluado en B igual a n, equivalente a la n igual a b, con a mayor que 0, b mayor que 0 y a distinto de 1, se desprenden las siguientes propiedades. Primera propiedad. Logaritmo de base A evaluado en 1 es igual a 0, con a mayor que 0 y a distinto de 1. Se sabe que a a la 0 es igual a 1, siempre y cuando a, la base, sea diferente de 0. Si se toma la función logarítmica de base a ambos lados, logaritmo de base a evaluado en a la 0 es igual al logaritmo de base a evaluado en 1. Esto es, 0 es igual al logaritmo de base a evaluado en 1. Por esta razón, el logaritmo de cualquier base evaluado en 1 siempre va a ser igual a 0. Por ejemplo, logaritmo de base 2 evaluado en 1, 0. Logaritmo de base 10 evaluado en 1, 0. Logaritmo de base 3 cuartos evaluado en 1, 0. Logaritmo de base raíz de 2 evaluado en 1, 0. Sin importar la base, si es 2, 10, 3 cuartos o raíz de 2 respectivamente, si todos estos logaritmos están evaluados en 1, el resultado final es 0. Como propiedad 2, logaritmo de a a la n evaluado en a a la m es m entre n, con a mayor que 0 y a distinto de 1. Si llamamos logaritmo de base a la n evaluado en a la m igual a x,
Entonces, usando la definición de funciones logarítmicas, esto es a a la n elevado al logaritmo de a la n elevado a la m igual a la n a la x. Sabemos que la función exponencial de base a la n es la inversa de la función logarítmica de base a la n. Entonces, esta es la inversa de esta. Como aparece aquí en pantalla, es como si esta eliminara esta y nos va quedando el exponente final, que es a la m, igual a la n por x. Pero aquí tenemos una igualdad con bases iguales a a. Si las bases son iguales y estamos en presencia de una igualdad, los exponentes también son iguales. M es igual a n por x. Es decir, despejando x, x es m entre n. Por tanto, logaritmo de base a la n evaluado en a la m es m entre n. Ejemplo. Calculemos las siguientes expresiones logarítmicas. Logaritmo de 125 de un quinto, logaritmo de 27 entre 125 de 9 entre 25, logaritmo de la raíz cuarta de 27 entre 8, de raíz quinta de 81 entre 16. Logaritmo de 125 de un quinto. 125 es 5 a la 3 y un quinto lo puedo reescribir como 5 a la menos 1. Entonces, usando la propiedad anterior, logaritmo de a a la n evaluado en a a la m es m entre n, es decir, debería ser menos 1 entre 3. Esto es menos un tercio. Logaritmo de 27 entre 125 de 9 entre 25. 27, 125 en descomposición de factores primos se reescribe como 3 a la 3 entre 5 a la 3. 9 y 25 se descompone como 3 a la 2, 5 a la 2 respectivamente. Esto es logaritmo de 3 quintos a la 3 evaluado en 3 quintos a la 2. Entonces, la expresión final, logaritmo de a a la n evaluado en a a la m es m entre n, es decir, 2 entre 3, 2 tercios. Veamos entonces ahora el siguiente ejemplo. Tenemos el logaritmo de raíz cuarta de 27 entre 8 de raíz quinta de 81 entre 16. Logaritmo de raíz cuarta de 27 entre 8. 27 es 3 a la 3, 8, 2 a la 3. En cuanto a 81 y a 16 se descomponen en factores primos como 3 a la 4 y 16 como 2 a la 4. De esta manera. 3 a la 3 entre 2 a la 3 lo puedo reescribir como 3 medios a la 3. Y 3 a la 4 entre 2 a la 4 lo puedo reescribir como 3 medios a la 4. Usando el hecho de la propiedad que señala que toda expresión irracional se puede escribir como un exponente fraccionario, raíz cuarta de 3 medios a la 3 se puede escribir como 3 medios a la 3 cuartos. Y raíz quinta de 3 medios a la 4 como 3 medios a la 4 quintos. De esta manera, usando la propiedad que estamos ilustrando a través de estos ejemplos, logaritmo de a a la n evaluado en a a la m es m entre n, es decir, 4 quintos entre 3 cuartos. 4 quintos entre 3 cuartos no es otra cosa que, al hacer la doble C, 16 quinceavos. Veamos otro tipo de ejemplos. En el siguiente ejercicio queremos simplificar cada una de las siguientes expresiones. 11 elevado al logaritmo de base 11 de 3, 3 a la logaritmo de base 3 de x más 2, 5 elevado al logaritmo de base 5 de 2 más 1 medio, x a la logaritmo de base x de 2 menos 2. En la parte A, 11 elevado al logaritmo de base 11 de 3. Como la función exponencial de base 11 es la inversa de la función logarítmica de base 11, eso es igual a 3. 3 del logaritmo de base 3 de x más 2.
la función exponencial de base 3 es la inversa de la función logarítmica de base 3. Nos va quedando x por 3 a la 2. Recordemos que la propiedad de funciones exponenciales señala que si el exponente se expresa en términos de una suma o de una resta, se puede reescribir en términos de dos factores, 3 elevado al primer sumando por 3, que es la base, elevado al segundo sumando, que es 2. 3 a la logaritmo de base 3 de x es x por 3 a la 2. Y x por 3 a la 2 es equivalente a 9 por x. Recordemos que los coeficientes numéricos siempre se colocan delante de las variables. En la parte C tenemos 5 elevado al logaritmo de base 5 de 2 más 1 medio. De la misma manera que en el ejercicio B, tenemos una suma en el exponente. Entonces lo separamos en dos factores. El primer factor elevado al primer sumando por segundo factor elevado al segundo sumando. Nos quedaría 5 elevado al logaritmo de base 5 de 2 por 5 elevado al 1 medio. 5 elevado al logaritmo de base 5 de 2 es 2, dado que la función exponencial de base 5 es la inversa de la función logarítmica de base 5. De esta manera, 2 por 5 a la 1 medio es 2 por raíz cuadrada de 5. De la misma forma, vamos a simplificar la expresión x a la logaritmo de base x de 2 menos 2. En este caso es importante el uso del paréntesis. Si no se coloca el paréntesis en el enunciado, no se entiende la expresión. El lector, si no se coloca el paréntesis, entendería que el argumento del logaritmo de base x es 2 menos 2 y 2 menos 2 es 0. 0 no puede ser un valor real para el cual evaluemos la función logarítmica, es decir, 0 no está en el dominio de la función, de cualquier función logarítmica, de cualquier base. ¿Ok? Entonces, es necesario colocar un paréntesis. X a la logaritmo de base x de 2 menos 2. De esta manera, si tenemos una diferencia en el exponente, esto es igual a x elevado al logaritmo de base x de 2 por x a la menos 2. X a la logaritmo de base x de 2 es 2, porque la función exponencial de base x es la inversa de la función logarítmica de base x, por x a la menos 2. 2 por x a la menos 2 lo puedo reescribir como 2 entre x a la 2, usando la propiedad de que si el exponente es negativo, se puede reescribir en términos de un exponente positivo, llevando dicho exponente al denominador. Veamos otro ejemplo. Hay que determinar x si x es igual al logaritmo de base 9 de 3 más el logaritmo de base 11 de 1 entre el logaritmo de base 10 de 0,01 más el logaritmo de base 2 de 16. Logaritmo de base 9 de 3. Eso puede reescribirse como el logaritmo de 3 a la 2 evaluado en 3. Usando la propiedad antes mencionada, logaritmo de base 2, de base 3 a la 2 de 3 a la 1 puede reescribirse o puede evaluarse como el exponente del argumento 1 entre el exponente de la base 3 a la 2, que es 2. Nos quedaría 1 medio. Más logaritmo de base 11 de 1, esto es 0. Lo vimos en las propiedades anteriores, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. Logaritmo de base 10 de 0,01. 0,01 en términos de notación científica puede reescribirse como 1 por 10 a la menos 2 o 10 a la menos 2 sencillamente.
Entonces, el logaritmo de base 10 de 10 a la menos 2 es menos 2, más logaritmo de base 2 de 16. 16 puede descomponerse en factores primos como 2 a la 4. Por tanto, logaritmo de base 2 de 2 a la 4 es 4. De esta manera, 1 medio más 0, 1 medio. Y menos 2 más 4, 2. Haciendo la doble C, 1 medio entre 2 es 1 cuarto. De esta manera, el valor de X es 1 cuarto.